que realmente tienen un poquito de dignidad, hemos quedado afuera del Mundial 2 veces. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol y sudamericano, americano de todo el continente. Hoy un video muy pero muy particular, casi que diría uno de los más interesantes del canal desde que estamos, o por lo menos alguno de ellos. Hablamos del Mundial Sub-20 y hablamos de Argentina, Nigeria, Nigeria, Argentina por los octavos de final. Editorial totalmente lapidaria de lo que ha sido la eliminación de la selección argentina. Aquí la estaremos analizando, hablando, reaccionando, opinando sobre este caso, obviamente. Pero antes de arrancar, antes de iniciar con esta reacción, con este análisis, con esta opinión, necesitamos que ustedes se suscriban acá abajo con el botón rojo, activen también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Y ahora sí, vayamos con todo a hablar de la eliminación del equipo argentino a cargo de Mascherano frente a la selección nigeriana. Tarde o temprano iba a pasar, esa es la realidad, eso es lo que nosotros sabíamos, todos los argentinos lo sabíamos, o por lo menos quienes habían seguido al seleccionado sub-20, sobre todo en el sudamericano, ¿no? En lo que fue clasificatorio para este mundial. Claramente lo veíamos venir desde el momento en el que nuevamente Mascherano volvió a ser el técnico para este mundial. El sudamericano, para quien no lo sepa, Argentina no clasificó ni al hexagonal final, es decir, no estuvo ni entre las mejores 6 selecciones de la Conmebol, 6 de 10, o sea, estuvo entre las peores 4. Y no solo eso, sino que además no clasificaba al Mundial Sub-20, o sea, ya estaba totalmente eliminada sin ningún tipo de chances. Pero bueno, como todos sabrán, o la mayoría, Argentina pudo ser anfitrión debido a este conflicto que tuvo Indonesia y se hizo anfitrión del mundial, y por ende el anfitrión siempre termina clasificando. Mascherano ya había renunciado, Mascherano se había apartado de lo que fue la selección sub-20, pero sin embargo, por convencimientos que supuestamente se dice que los convencimientos vinieron de Scaloni, de Chiquitapia, que también algunos referentes de la selección lo habrían llamado para que continúe. Bueno, él aparentemente consiguió fuerzas, se encontró nuevamente renovado y fue por este objetivo, que es, creo, como a nivel cualquier tipo de selección, mayor, sub-20, sub-17, está a la vista de todos que el mundial es la máxima competencia. Y bueno, así lo tomó Argentina, como una más, como somos campeones del mundo en la selección mayor, y bueno, directamente hay que ir y vayamos, y yo creo que siendo locales vamos a ser campeones. Una cosa así se lo tomaron, sobre todo creo que el Chiquitapia y compañía, y bueno, lo dejaron seguir a Mascherano. Que si me preguntan a mí, la verdad es que a mí me parece un poquito una opinión sumamente mía. Creo yo que es una falta de respeto para la selección argentina. Habiendo pasado José Néstor Pekerman, habiendo pasado Tocali, me parece un poco raro, ¿no? Que un exjugador que no tuvo absolutamente ningún tipo de experiencia ni en fútbol formativo, ni siquiera en el fútbol profesional como entrenador, termine siendo técnico de la selección sub-20. Me parece un poco raro y hasta un poco una falta de respeto, ¿no? Que hemos tenido grandes formadores como los que he nombrado anteriormente, que han sido campeones del mundo, han sido campeones también olímpicos, o sea, han sido campeones de lo que sea y han formado lo que hoy en parte es esa generación que hoy es campeona del mundo, y muchos otros que han triunfado a nivel mundial en diferentes clubes. La verdad es que me parece un poco que no sé si daba. Y bueno, obviamente que las buenas se las atribuimos a Chiquitapia, y yo creo que estas malas también hay que atribuírselas también a Chiquitapia, ¿no? Porque claramente eligió a Mascherano sin ningún tipo de referencia en el mundo del fútbol como entrenador, nunca mostró una idea de absolutamente nada, y en este mundial creo yo que arrancó bien, pero por el hecho de que realmente las selecciones eran inferiores, y hasta incluso algunas le costaron, como por ejemplo Uzbekistán, pero las individualidades de grandes jugadores que tiene la selección argentina a nivel sub-20 le han dado esa prueba de que realmente se podía pasar la fase de grupos. Incluso dio vuelta al partido con Uzbekistán, con un poquito de huevo. Después también tuvo la posibilidad con Guatemala, que fue realmente lo más flojo del mundial, también ganarle 3-0, darse el lujo de tocar. Y frente a una selección de Nueva Zelanda que tampoco fue de lo mejor, y hasta incluso tenía algún que otro jugador alternativo.
pero llegó la hora de la verdad. El verdadero mundial o cualquier competencia empieza en las fases eliminatorias, octavos de final, una dura Nigeria que le había ganado Italia, había perdido con Brasil, pero bueno, le había ganado Italia, que hoy está en cuartos de final, o sea, está entre las 8 selecciones, entre las mejores 8 selecciones del mundo, y así fue. Argentina siguió en el mismo mambo, siguió en la misma situación de no tener, o sea, tener jugadores a la altura que son individualidades, pero no tener una idea de juego, no tener un funcionamiento, no tener un trabajo realmente sólido. Y así lo fue. Era de esperarse, era que pasara. Y encima lo peor de todo es que nos hacen un muy buen primer gol, porque lo más flojo, creo yo, de Argentina desde el sudamericano, por lo menos para acá, que fue la última parte, lo más flojo fue siempre la defensa. Y hoy se volvió a tener en cuenta, ¿no? Que la defensa en el primer gol tiene algunas desatenciones, un pase filtrado, una buena definición en este caso de Ibrahim Beji Muhammad. Y encima, a partir de eso, Argentina siguió atacando, pero falló lo que por ahí era su fuerte, que era la ofensiva, ¿no? Sus individualidades, ¿no? Un remate de Romero, un cabezazo de Vélez, una individualidad de Barco por afuera, un encare de Gauto por derecha. No pudo funcionar. Nigeria estuvo bien atento, estuvo bien firme, sólido, convencido de lo que hacía. Y por el otro lado, ya ahí con algunas desatenciones, ya Argentina jugada con menos defensores, termina complementando con el gol de Rilwanu Jaliru Sarki, el nigeriano, que termina marcando el 2-0, desatenciones nuevamente en defensa, que terminan de liquidar a la selección argentina y eliminarla del Mundial en su propia casa. No obstante eso, otra de las cosas que realmente a mí me da vergüenza es que hemos quedado afuera del Mundial 2 veces. Sí, una selección argentina que generalmente son selecciones que pueden fallar en algún momento, pero que realmente tienen un poquito de dignidad. Hemos quedado afuera del Mundial 2 veces. 2 veces. En el sudamericano, por la parte, digamos, protocolar de Conmebol, hemos quedado afuera. Directamente de entrada, ni siquiera llegando al hexagonal final y decir, bueno, no llegué a estar entre los mejores 4, puede ser. No, directamente en fase de grupo, o sea, estando entre las peores 4 selecciones, en teoría, de Conmebol, de las 10 que participan. Y no obstante eso, se le dio la posibilidad de clasificar de manera rara a Argentina siendo anfitrión, porque es raro que Argentina haya sido anfitrión y bueno, obviamente clasificó. Y quedó de vuelta eliminado, en este caso en octavos de final. O sea, hemos quedado eliminados 2 veces de un mismo mundial con un mismo técnico. O sea, no nos alcanzó con la primera vez, se le volvió a dar otra oportunidad que ni siquiera desde entrada se le tendría que haber dado, porque no tiene experiencia en estas situaciones. Y yo creo que es una edad donde realmente, si uno trabaja con un proceso, con una idea de juego, con cierta experiencia, se va para adelante. Así lo fue y obviamente Argentina quedó eliminada. Una vergüenza para todos haber quedado eliminada del Mundial 2 veces. No por los jugadores, realmente a ellos no les caigo, porque la mayoría han sido buenos jugadores, y hasta incluso si llegamos hasta acá es por individualidades en estos últimos 3 partidos que ha jugado Argentina, la gana que le iban poniendo. Pero sí hay que caerle a la cúpula que elige el técnico, y obviamente al técnico que no fue capaz de, por propia dignidad, decir, no, mirá, quedé afuera de un sudamericano, quedé afuera de la clasificación al Mundial, le voy a dejar la chance a otro que tenga experiencia, que tenga recorrido, que tenga camino, y no siendo yo alguien que debuta como entrenador con una selección nacional sub-20. Es así, es así. No pongo en duda que Mascherano haya sido un gran jugador, enorme jugador, que lo haya dado todo, pero si realmente quisiera seguir dándolo todo, o quisiera un poquitito a la selección, dice, mira, yo no estoy preparado para esto, me parece que este está más preparado que yo, tiene 2-3 años en selecciones sub-20, este tiene 10 años en fútbol argentino también, pero bueno, mi forma de ver las cosas. Eso lo veremos después, obviamente, cómo lo analiza cada uno, pero Argentina ha quedado fuera, Argentina quedó eliminada. Y así es, 2 veces el mismo mundial. Así que habrá que seguir en búsqueda de armar algo un poquito más estructurado, un poquito más convincente, y volver a barajar de nuevo. Pero bueno, es así. Así que bueno, gente, sí, hasta aquí hemos llegado con el video de hoy. Eliminación de Argentina. Ya les digo, totalmente una vergüenza 2 veces en un mismo mundial ser eliminados. Creo que no hay más vergüenza que esa, así que
Espero les haya gustado. Si es así, se suscriben acá abajo. Activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Dejan ese enorme like si les gustó. Comenten qué les pareció a ustedes esta eliminación, cómo la vivieron. Todo lo que tengan para comentar acá abajo. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.